Buenos días, hermanos. Espero estén listos para iniciar este culto. Espero tengan un corazón dispuesto y estén alegres y disfrutando de las bendiciones del Señor. Vamos a comenzar con los himnos de este servicio. Primero, el número 9, himno número 9, Loores dad a Cristo el Rey. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu gracia y misericordia para cada uno de nosotros y nos permites estar con vida en este día, Señor, y nos permites por tu gracia alabarte, glorificarte, Señor, y pedimos que tú nos des un corazón limpio, que nos des un corazón, Señor, que esté dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, y Padre, que cada uno estemos a cuentas contigo, Señor, día con día, siguiéndote, buscando agradarte, Señor, y Padre, que pedimos tu bendición para este culto, que tú quites cualquier distracción en los hogares de cada uno de mis hermanos, que puedan estar atentos, Señor, en los himnos, que nuestro espíritu se goce, y Padre, que al recibir tu palabra, Señor, también caiga en buena tierra y dé fruto, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Siguiente himno, hermanos, número 148. Himno número 148. Gracia admirable.
Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador, su vida dado que amor sin par. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Negras las olas de la maldad me amenazaron con perdición. Pude en la gracia de Dios hallar dulce refugio mi corazón. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Nunca tu mancha podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podrás lavar. Hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Gracia infinita proveerá todo el que crea en Cristo el Señor. Del pecado cansado estás, ven, gracia ofrece tu Salvador. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Amén. Cantando de la gracia de nuestro Dios. El siguiente himno, hermanos, número 123. Himno número 123. Cuán grande amor. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por
clavado, mas mi alma él rescató. Cuán grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, pues por él salvado fui. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, pues por él salvado fui. Cuán grande amor, hermanos, que el Señor Jesucristo mostró en la cruz. Siguiente himno número 252. Himno número 252. La sangre de Cristo nos puede salvar, su sangre preciosa dio
Amén, hermanos. Último himno número 166. Himno número 166. Cristo, Señor. Y recapitulando un poco los himnos, cantando de la gracia y del amor de nuestro Dios, y después nuestra salvación, y ahora que somos hijos de Dios y Él es nuestro Señor, este último himno, Cristo es Señor. Cristo es Señor, los ángeles le postran. Cristo es Señor, que todos le adoren, reyes y reinos siempre pasarán, mas Cristo es Señor, eterno Rey será. Cristo murió, la tumba está vacía. Cristo murió, llevad la bella historia, dando su sangre, todo lo pagó. Oh, Cristo murió, Dios le sacrificó. Resucitó, la tumba está vacía. Resucitó, a recordar el día, dad alabanza, Cristo el vencedor, Él resucitó, cantad con gran fervor. Él reinará en toda su justicia. Él reinará en verdadera gloria. ¡Qué regocijo y qué bendición! Jesús reinará, honrado Rey de Sión. Amén, hermanos, esperando cada uno sea realidad esto en nuestras vidas, que Cristo sea nuestro Señor. Bueno, es hora de felicitar a los que han cumplido años en esta semana, y tenemos en lista a Vitia, a Itzel y nuestra hermana Leti García, y primero vamos a cantarles himno número 633, los que tengan himnarios. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te
te dé muy larga vida, salud, felicidad. Iremos pues unidos, que te bendiga aún más, te colme en lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Vamos a orar por nuestras hermanas. Padre, gracias Señor, te damos por la vida de cada una de estas tres personas, Señor, de estas tres hermanas, miembros de nuestra iglesia, Señor. Y Padre, pedimos primero por Vitia, que tú, Señor, la ayudes en cada una de sus decisiones, en esta etapa de su vida, Señor, que ella te busque día con día, Señor, y Padre, que ella pueda pedir dirección en cada decisión que ella tenga que tomar. Y Padre, que ella se goce, Señor, de esa comunión contigo. Padre, pedimos por su familia también, que tú le bendigas grandemente, que ella pueda ser de testimonio y pueda ser, Señor, una buena hija, una buena hermana, Señor, en sus hermanos de sangre. Bendícele, Señor, en sus estudios, y Padre, que ella pueda crecer en lo espiritual, en lo físico, Señor. Pedimos por Itzel también, tú seas con ella. Gracias te damos por un año más que le permites. Pedimos que tú le guardes, le guíes, Señor, en cada aspecto de su vida, que ella te busque día con día. Padre, que ella se goce, Señor, de esa comunión contigo. Guárdale, Señor, y también bendice a su familia, que ella pueda ser de ánimo también, Señor, a sus padres, a sus hermanos, Señor, y que tú le bendigas grandemente, le sigas permitiendo, Señor, la vida, y sobre todo que sea la vida que tú le permitas, Señor, sea para gloria y honra tuya, Señor. Te pedimos por la hermana Leticia, esposa de nuestro hermano Ignacio, Señor. Pedimos una bendición, Señor, especial para ella. Tú le guardes, le des buena salud, Señor. Padre, le guardes espiritualmente, que ella pueda, Señor, ser de bendición aquí en la iglesia, Señor. Y Padre, tú le uses en el ministerio de hermanas, de niños, Señor, y que ella pueda ser, Señor, una ayuda idónea para su esposo. Que tú le ayudes, Señor, en los ministerios que ella tiene, Señor. También en lo personal, que tú le guardes, Señor, le des gozo al servirte, Señor, gozo al ver a su familia crecer y estar aquí en la iglesia, Señor. Pedimos una bendición especial para ellos como familia, especialmente para la hermana Leti, Señor. Padre, alguno que no esté en la lista, Señor, que haya cumplido años, pedimos tu bendición, les proteja, Señor, y Padre, concedas muchos años más de vida, Señor. Gracias te damos por sus vidas, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a dar lugar a nuestro hermano Eder para que continúe con el servicio. Gracias, Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de anuncios. En primer lugar, vamos a recordar, seguir orando por nuestro pastor y su esposa. Luego hay que recordar el próximo servicio es a las 6:30 de la tarde. El servicio de domingo vesper a las 6:30 de la tarde. Luego en la semana recuerden los estudios, en la mañana conociendo a Jesús, los niños con sus cápsulas infantiles. Luego en las tardes el estudio de 1 Corintios. También el miércoles el servicio de oración es a las 7 de la noche. También tienen que, si tienen alguna petición especial
que quieren que incluyamos, favor de enviármela el martes a más tardar a las 7 de la tarde el martes, para que la podamos incluir el miércoles en el servicio. Luego, el viernes hay un estudio para señoritas a las 5:30 de la tarde. A las 6 de la tarde hay un estudio para hermanas a cargo de la hermana Leticia. Y el sábado a la 1 de la tarde hay una clase de niños preparada para cada niño de la iglesia a cargo de la hermana Leticia y la hermana Leslie. Y el próximo domingo a las 11 de la mañana es el servicio de la mañana. Recuerden estar orando en caso de que pues se cambie el semáforo de rojo a naranja. Pues ustedes saben que tengo que en primer lugar ponerme en contacto con Protección Civil para saber qué corresponde a nuestra congregación. Luego ponerme en contacto con el hermano Salvador, el hermano Ignacio y con los que están apoyando para poder empezar a pensar en el regreso escalonado. Recuerden que para eso tienen que ya ir preparando cubrebocas, gel, porque los cubrebocas no los va a proveer la iglesia. Cada quien tiene que traer su cubrebocas, y recordando que la entrada al templo y la permanencia en el templo va a depender también de eso. Entonces voy a estar procurando ya hacer una encuesta de cuántas personas vienen a la iglesia, para poder ya de ahí determinar cuántas personas tiene capacidad del templo para el semáforo naranja, luego para el amarillo y finalmente para el verde. Entonces, para que para que nos tengan paciencia, es un proceso largo. Aún en naranja no siempre se regresa luego el siguiente servicio. Hay que recordar que las autoridades tienen que dar su aprobación y sus indicaciones para nuestro templo, para nuestra congregación. Y de ahí en fuera, pues esos son básicamente los anuncios. Recuerden que un servidor está aquí el sábado el martes a las 6:30, de 6:30 a 9. Está un servidor aquí recogiendo ofrendas, diezmos, promesas de fe. También el viernes de 6:30 a 9 de la noche estoy aquí también. Y el sábado de 6:15 de la tarde hasta 9 de la noche me encuentro aquí. Entonces, por si alguien quiere traer su ofrenda o su diezmo o su promesa de fe aquí, recuerden que estamos muy cerca ya del punto cero. Hemos procurado hasta este momento no cortar a ningún misionero ni las prestaciones que se dan a algunos de ellos. Sin embargo, pues ya estamos en un punto un poquito más difícil. Entonces, pues nada más estar orando unos por otros. Recordar estar orando por el hermano, por el papá de Vitia, el hermano Jorge Castañeda, que lo operaron. También estar orando por cada uno de nosotros, por el hermano de la hermana Claudia Palomino. Él sufrió un accidente severo, entonces pues está orando para que él pueda salir adelante. Entonces, con esto terminamos los anuncios. Voy a dejar el lugar para el tiempo de especiales. Voy a dejar el lugar en este momento para poder gozarnos con alabanzas especiales a cargo de hermanos. Y que Dios les bendiga. Nos vemos en la predicación.
hacia fuera de él. Confío en Cristo, el ancla de mi fe, gobierna el universo, solo en él yo confiaré. Me salva, me ayuda a serle siempre fiel, la roca de mi alma, dependo solo en él, confío en Cristo. Confío en Cristo. Cuando no puedo verlo a él, su gracia inundará mi ser. Cuando mi fe está en turbación, proclamo yo su salvación. Confío en Cristo, el ancla de mi fe, gobierna el universo, solo en él yo confiaré. Me salva, me ayuda a serle siempre fiel, la roca de mi alma, dependo solo en él, confío en Cristo. Confío en Cristo. En Cristo hay seguridad, todo sin él es vanidad. Ya la trompeta sonará, Cristo muy pronto volverá. Me reuniré con Cristo el Rey, vestido de justicia y bien. Confío en Cristo, el ancla de mi fe, gobierna el universo, solo en él yo confiaré. Me salva, me ayuda a serle siempre fiel, la roca de mi alma, dependo solo en él, confío en ti. Me salva, me ayuda a serle siempre fiel, la roca de mi alma, dependo solo en él, confío en Cristo. Confío en Cristo. Confío en Cristo. Confío en Cristo. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con la predicación de la palabra de Dios. Espero que se hayan gozado en este tiempo de especiales. Les invitamos a seguir enviando sus videos. Hay que recordar que aun cuando lleguen al hermano Miguel Ugalde o a mí, los vamos a dirigir al hermano Alonso para que se les cheque y puedan incorporarse al servicio. Vamos a seguir orando por cada uno de nosotros. Recuerden los estudios bíblicos, hay varios durante la semana y espero que se estén animando a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 8, versículo 23. Hemos estado viendo a lo largo de todas estas, de varias semanas ya, los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto varios ya. Estuvimos viendo en Mateo capítulo 8 varios
milagros estaba en Marcos, pero bueno, hemos visto cómo Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro, y hoy veremos cómo Jesús calma la tempestad. Vamos a buscar Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Aún en medio de nuestra tempestad y aún en medio de nuestras dudas, tú has estado ahí, sosteniéndonos, animándonos, fortaleciéndonos, calmando la tempestad, haciendo cosas alrededor de nosotros, maravillas, milagros. Creemos, Señor, que tú sigues haciendo milagros, y te pedimos, Señor, que tú en este tiempo aquietes la tempestad que hay en los corazones, la tempestad que hay en nuestras vidas alrededor de nosotros, pero que, Señor, podamos aprender más de ti. Queremos conocerte más y descansar más en ti, seguirte a pesar de las dificultades. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta historia es un buen momento para reflexionar. Queremos a veces seguir a Cristo, pero ¿estamos preparados para soportar la adversidad? Si no es así, aún no estamos listos. Ser cristiano es lo mejor que podemos ser, pero camino a casa siempre va a haber tormentas que enfrentar. Lo presenta Mateo. Marcos seleccionó en su evangelio unas parábolas para indicar la enseñanza de Jesús, y hace una selección de milagros para mostrar lo que Jesús decía, que lo que Jesús decía tenía autoridad de parte de Dios. En Lucas, después de algunos discursos donde Jesús afirmaba su autoridad, Lucas nos va a relatar algunos eventos donde se patenta, donde se muestra que Cristo tiene autoridad. En primer lugar, quiero que notemos cómo es que Cristo fue el que guió a los discípulos a la tormenta. Dice versículo 23 y 24: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice, él entró en la barca. Sus discípulos, como buenos discípulos, le siguieron. Y él los llevó al lugar donde se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Como él los guió, él no tenía problema, por eso él dormía. Y habrá veces, muchas de las veces, que Dios nos va a guiar a tormentas. A veces pensamos que seguir a Jesús es seguir a Jesús en lugar donde todo es felicidad, flores, colores y muchos sabores, pero no siempre es así. A veces el Señor Jesucristo nos guía a las tormentas, y a veces a tormentas perfectas. De una u otra forma, hace casi más de 100 días llegamos a una tormenta que se ha prolongado por mucho tiempo. Una tormenta fuerte, que para algunos, en cuanto a tal vez no en la salud hasta este momento, y gracias a Dios no ha sido eso nuestro problema, pero sí algunos de nuestros hermanos han visto cómo las olas han cubierto su barca mientras se les van familiares que tanto querían, amaban. A otros el agua empieza a llenar su barquita mientras se va el trabajo, se va el dinero, se va el sustento. Y la tormenta parece que no cesa. Y parece que Jesús duerme. Pero no, si Él nos guió y nos está permitiendo pasar por esa tormenta, hay un propósito, hay un plan de parte de Él. Dice Marcos capítulo 4, versículos 35 al 37, el pasaje paralelo, Marcos 4, 35 al 37.
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Este relato es, mientras el de Mateo es Mateo tratando de recordar lo que pasó ese día. Aquí es Marcos escuchando, parece ser, a Pedro contándole esta historia. En esta historia se ve que Cristo toma la iniciativa. Él es el que les dice: pasemos al otro lado. No son los discípulos diciendo: Señor, queremos pasar. Es Cristo diciendo: vamos a pasar. Despide a la multitud. Le tomaron los discípulos como estaba en la barca. En los pasajes anteriores, nuestro Señor Jesucristo estaba en la orilla. Tuvo que subirse a una barca para poder desde la barca hablar a la multitud. Y así como estaba después de hablar a la multitud, así se lo llevan a cruzar el mar. De repente vino una prueba. Dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Cristo los llevó a un punto donde tenía que probar su fe. Y para probar su fe tuvo que llevarlos al lugar de la tempestad. Nosotros a lo largo de toda nuestra vida como cristianos, en la mayor parte de las veces, últimamente quizás estábamos muy cómodos, cantábamos a nuestro Dios cada domingo, cada miércoles, orábamos, pasábamos muy buenos tiempos siguiendo al Señor. Y de repente el Señor nos hace pasar, nos hace cruzar el mar y llegar a una tormenta. Parece que la barca se anega, parece que nuestra vida se hunde, parece que nuestra vida se destroza por el mar. Pero teníamos que llegar a este momento, teníamos que llegar a este tiempo para que nuestra fe fuese probada. Aquí a lo largo de estos meses habrá hermanos que cuando regresemos ya no estarán, y no porque se hayan partido con el Señor, sino porque simplemente se desanimaron y no regresarán. Otros regresarán amargados, enojados. Otros regresarán y no habrán cambiado nada. Y la tormenta simplemente habrá hecho daño sin cambios. Otros llegarán con un ánimo diferente, reconociendo que tenían a un Señor que calmó la tempestad. Así que Cristo los llevó a la tormenta, Cristo los dirigió a la mismísima tormenta. Los discípulos se hicieron cargo del viaje, lo llevaron tal como estaba, entre las montañas altas y los valles angostos. Entró una corriente fuerte de aire y se desató una tormenta que era potencialmente peligrosa. Sí, es cierto. La tormenta tenía la capacidad de hundir el barco, pero estaba Jesús ahí, que no había venido a morir ahogado en un mar, había venido a morir en la cruz por nuestros pecados. Lucas capítulo 8, versículos 22 y 23. Lucas 8, 22 y 23. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Cristo decidió, aquí nuevamente se ve que él es el que decide ir con los discípulos al otro lado del lago. Y mientras ellos navegaban, él se durmió. Y repentinamente se desencadenó una tormenta. Así, de la nada. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue el que dirigió a los discípulos a la tormenta. Vemos cómo Él durmió, cómo Él dormía sin preocupación. Él sabía por qué Él es Dios. Él sabía hacia dónde los había llevado. Ellos no sabían qué era lo que estaba pasando, pero de repente estaban en una tempestad y verdaderamente peligraban.
pero los llevó a ese punto para darles una enseñanza, para mostrarse a sí mismo y enseñarles a ellos lo que ellos necesitaban saber de sí mismos. Cristo nos dejó pasar por la tormenta, por una tormenta que ya ha durado mucho tiempo. Hemos visto que no duerme, ha hecho milagros entre nosotros, ha consolado a hermanos entre nosotros, nos ha dado el pan de cada día a casi todos, o más bien a todos de nosotros. No ha dormido, pero la tormenta no cesa. Y la tormenta está aquí para mostrar quién es Jesús y para mostrarnos a nosotros mismos en dónde estábamos, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro punto de crecimiento espiritual, si es que había crecimiento espiritual, en dónde estábamos cada uno de nosotros. La tormenta que hemos visto, que estamos viendo, tiene propósitos. Por un lado, ver a Jesús, y por el otro lado, notar quiénes somos. Así que Cristo nos llevó a la tormenta como Cristo llevó a los discípulos a la tormenta. Pero bueno, luego pasa algo asombroso. Dice ahí Mateo capítulo 8, versículos 25 y 26. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los discípulos se asustaron ante una muerte inminente. Corrieron, llegaron ante nuestro Señor Jesucristo y le pidieron que los salvara porque estaban a punto de morir. Eso era lo que sentían y eso era lo que se veía alrededor de ellos. Mateo se acuerda que Cristo los reprendió primero. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Los regaña primero por su cobardía. Les dice, les regaña de una manera fuerte. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hasta este momento les había mostrado varios milagros, les había mostrado que Él era el Mesías. ¿Por qué tenían que temer si el Mesías estaba ahí? Pero no se esperó a que le contestaran: es que perdónanos. Él dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, inmediatamente reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Se levanta y reprende a los vientos y al mar. Primero reprende a los discípulos y luego reprende al mar y a los vientos. Y dice que se hizo una calma perfecta. Se hizo grande bonanza. Ustedes se han visto las tormentas. Viene la tormenta y de repente se quita la tormenta, pero el agua queda agitada. Queda agitada porque acaba de pasar una tormenta. A veces pasó la tormenta y se siente la brisa, pero aquí dice que se hizo una calma perfecta. El mar se quedó quieto. El viento dejó de soplar. Y todo perfecto. Así es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda que Él tiene el poder, y sí es cierto, habrá veces que las situaciones nos van a dar miedo, nos van a dar temor y nos van a llevar a clamar a Dios. Y el Señor probablemente nos va a recordar quién es Él, pero al mismo tiempo va a calmar lo que está alrededor de nosotros. Y a veces las tormentas no están en el exterior, a veces las tormentas están en el interior. Se hace una tormenta en nuestro corazón por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y Cristo tiene el poder para calmar esa tormenta y para hacer una calma perfecta. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice Marcos capítulo 4, versículo 38. Marcos 4, 38 al 40. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Pedro le platica a Marcos esta historia. Y él recuerda algunas cosas interesantes. Recuerden que la barca parece ser de Pedro, así que él sabe qué cosas había en la barca. Cristo duerme sobre el cabezal de cuero, una estructura que permitía funcionar de almohada. Y él duerme mientras está la tormenta. Mientras está la tormenta, él está dormido. Él no vino a morir en una tormenta. Él no vino a morir de esa forma y en ese momento del ministerio. Había mucho camino por delante, así que podía dormir descansando. Y llegan ellos y aún le llaman maestro. Se les ha olvidado que Él es el Señor. Se les ha olvidado que Él es el Mesías. Él es simplemente su maestro. Le llaman maestro, Él se levanta, lo acusan lo reprochan su indiferencia. Dice ahí en versículo 38, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estaban diciendo, ¿no te importa lo que nos está pasando? A veces llegamos así a Jesús. Las cosas no están funcionando muchas veces. A veces hasta se ponen peor. A veces la tormenta es intensa. Y parece que Dios no hace nada. Parece, y nada más es un parece, que Dios no está actuando. Si somos muy detallistas y miramos hacia estos 110, 105, 110 días que hemos pasado desde la última vez que nos congregamos aquí en la iglesia, Dios ha hecho muchas cosas. Pero hay veces que parece. Porque el semáforo no cambia, sigue siendo rojo, porque los enfermos siguen aumentando. En México como nación, a veces no tanto en nuestro municipio, pero en México como nación parece que esta epidemia no se puede controlar. Y uno dice, parece que Dios no está actuando y parece que Dios es indiferente, pero no. Cristo nos está llevando a un punto en que podamos ver quién es Él. Él se levanta y dice, calla, le dice al viento y al mar, calla, enmudece. Literalmente le dice al viento y al mar, sea amordazado y quédate así. Una orden. Que quede amarrado y que se quede así. Pero note, es Jesucristo el que ata. Y no está atando demonios, está atando a una fuerza de la naturaleza. Y la respuesta es inmediata. Dice allí, y sin ningún problema, dice, y cesó. Y en automático cesó el viento y se hizo la calma perfecta. Así es nuestro Dios. No tema, hermano o hermana, llegar ante nuestro Dios y verdaderamente y con confianza y con honestidad, aunque el Señor nos va a reprender, expresarles nuestro miedo, expresarles nuestra angustia, inclusive nuestro sentir. Si alguno hermano, alguna hermana está pensando que Dios es indiferente a sus circunstancias, puede expresárselo. Y a la hora que lo exprese, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento hará la calma perfecta en su corazón. No necesariamente las circunstancias van a cambiar, pero sí nuestra percepción de esas circunstancias. Jesús dice ahí, se dirigió a los apóstoles. Mateo se acordó que primero los regañó y después aquietó el mar y los vientos. Pedro le platica a Marcos que primero aquietó los vientos y el mar y después los regañó. No dejó sin regaño a ellos porque les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Les dice, ¿por qué tienen ese temor cobarde que les impide ver que Él es el Mesías, que Él es Dios? A veces el miedo, la preocupación de cuánto va a durar más esta epidemia, la preocupación de tal vez enfermemos en algún momento,
la preocupación de si nos va a alcanzar, si vamos a tener problemas económicos en algún momento o se van a aumentar los que ya tenemos, nos impiden ver quién es el Mesías. Nos impiden ver a nuestro Señor Jesucristo, nos impiden ver su poder, nos impiden ver su capacidad de aquietar nuestro corazón y nos tiene que regañar. ¿Por qué estamos así con ese temor cobarde que nos impide ver al Mesías? Entonces hemos visto cómo en Mateo los regaña por su poca fe, pero les contesta su petición. En Marcos les contesta su petición y después los regaña por su cobardía. Lucas capítulo 8, versículo 24 y 25. Lucas capítulo 8, versículos 24 y 25. Ahí en el pasaje paralelo, recuerden que Lucas está haciendo una investigación, está entrevistando a personas que vivieron en los eventos en los cuales Cristo vivió. Así que Lucas 8, 24 y 25 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Los apóstoles clamaron también a Cristo. A Lucas le contaron en sus entrevistas que hizo y cómo él las plasmó, guiado por el Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas. Le cuentan que los apóstoles clamaron a Cristo pidiendo auxilio. Y Cristo demuestra su poder y aquieta el mar. Y igual que los otros dos evangelios, se menciona que se hizo la calma perfecta. Y enseguida los reprende por dudar de él. Indudablemente la duda es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y Cristo muchas veces nos tiene que regañar. Porque en medio de la tempestad es humano sentir miedo. Es normal. A veces pensamos que si tenemos miedo, si tenemos un poco de temor de lo que viene, no hemos crecido espiritualmente, somos unos infantiles, así que tenemos que mostrarnos como muy valientes y no pasa nada. Y ocultamos nuestro miedo y lo ocultamos a otros. Pero lo más triste es que lo ocultamos a Dios. Tenemos miedo, pero no se lo decimos porque pensamos que eso no es maduro. Pero es humano. Somos seres humanos. Desconocemos el futuro. Desconocemos lo inmediato. Y sentimos miedo. Pero Cristo atiende nuestros ruegos. Si vamos a Dios, a Cristo, y le decimos: Señor, tengo miedo. Señor, estoy preocupado. Señor, le temo a perder el empleo. Señor, le temo a perder mis ahorros. Señor, le temo a enfermar. Cristo atiende nuestros ruegos. Y a la vez, suavemente nos va a reprender porque dudamos. Pero para eso era la tormenta, para que los discípulos entendieran quién es Jesús. Para esto es esta tormenta, para que nosotros entendamos, conozcamos quién es Jesús y que Él sabe, Él puede quitar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias. Hemos visto cómo Cristo guió a los discípulos a la tormenta, igual que a nosotros nos guió hasta esta tormenta. Cómo Cristo atendió los ruegos de los discípulos y al mismo tiempo les reprendió suavemente, como lo haría hoy. Con suaves palabras nos dice por qué dudamos, pero también nos da la confianza de ir a Él y expresarle nuestros miedos, nuestros temores. Y vemos, para finalizar, que cuando vemos todo eso, no nos queda otra cosa más que asombrarnos de quién es Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 27. Mateo 8, 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este
que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos se asombraron por el poder de Cristo, que es capaz de llamar a la perfecta calma a los vientos y al mar. Hay cosas que no podemos controlar. Podemos, en cierta manera, hacer un dique. Me acuerdo que en el 2011 los japoneses tenían un diques para poder frenar el mar en caso de un maremoto, y los diques, por muy grandotes que estaban, le hicieron los mandados al maremoto. Es más, hasta pusieron diques para que no entraran en una central nuclear, y el mar simplemente se saltó. Se saltaron los diques y se acabó su protección. Podemos simple y sencillamente saber la trayectoria más o menos de un huracán y tratar de huir de él, pero no podemos frenarlo, porque los vientos y el mar son fuerzas naturales que no pueden estar bajo nuestro control. Y simple y sencillamente Cristo dijo: amordázate y quédate así. Y se hizo perfecta calma. Y los apóstoles, los discípulos, se asombraron por ese poder. Dice Marcos capítulo 4, versículo 41. Marcos 4, 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? El poder que solamente le correspondía a Dios lo tenía Jesús. Así que el terror vino a ellos y les costó trabajo entender que el Mesías también es Dios. Los discípulos se asombraron por el gran poder de Jesús. Les costó trabajo entender, y todavía vienen muchos capítulos, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, para que lleguen a la conclusión adecuada. Lucas capítulo 8, versículo 25. Lucas 8, 25. Dice la segunda parte. Dice: y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ellos se asombraban y aterraban por el poder desplegado, pero habían dudado de los propósitos de él. Imagínense a nuestro Salvador. Él tiene el poder de calmar una tormenta, de aquietar el mar y de no solamente evitar que la tormenta hunda una barca, sino hacer que se haga una perfecta calma. Ese es el poder de nuestro Salvador. Él no ha cambiado su poder no ha disminuido desde entonces. Él sigue teniendo el poder para calmar tempestades, para quitar dudas, para manifestarse como Salvador. Es un cuadro gráfico de muchos de nosotros, capaces de dejarlo todo por seguir a Cristo y aún así tener temor cuando nos enfrentamos a las grandes tormentas de la vida. Así somos. Un día Cristo se manifestó a nosotros por el Evangelio, creímos a Cristo y hoy estamos tal vez con temor, tal vez con dudas, tal vez con angustia. Y sin embargo, tanto eso es humano como tenemos un Salvador compasivo que puede calmar nuestra tempestad. Es una invitación, hermanos, a seguir a Cristo, aún en los peores momentos, aún cuando las tormentas se levantaren, y pedirle al Señor: Señor, aumentanos la fe. Que esa sea nuestra petición diaria. Si hoy ha llegado a este día, a este tiempo en la tormenta, y parece que su barca se hunde y parece que peligra, no dude, no tema en llevar eso al Salvador. Sí, quizás lleguen esas palabras de por qué dudaron, por qué temieron, pero también viene la bella respuesta de aquietar nuestra tormenta
de quitar nuestra angustia. Gracias demos a Dios, porque a pesar de que somos muchas veces tan incrédulos como los discípulos, Dios tiene compasión de nosotros y puede aquietar nuestra tormenta, calmar nuestra tempestad. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso con nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dudamos. El simple temor, el simple miedo a lo que viene por delante, a la simple angustia, es provocada por nuestra falta de confianza en tus cuidados, en tu bondad, en tus propósitos. Y Señor, aún así nos entiendes. Conoces que somos humanos y que nuestra naturaleza hace que dudemos de ti. Y te damos gracias porque podemos en Cristo tener perdón y también en Cristo ver respuesta a nuestras angustias. Señor, calma las tempestades, los vientos fuertes que soplan en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, las tormentas que anidan cada mente, cada corazón de cada uno de nosotros. No sabemos cuándo va a terminar esto, no sabemos cómo va a terminar esto, pero sí sabemos que tú estarás ahí siempre, que no estás dormido, que no estás indiferente. Sabemos, Señor, que tú estás allí sosteniéndonos. Llevaste la carga de nuestros pecados y esto que vivimos es simplemente algo menor y también lo llevas. Señor, tú calmaste la tempestad que azotó a los discípulos, que amenazaba sus vidas. Tú puedes, Señor, calmar la tormenta de nuestras vidas, la tempestad de nuestro corazón. Tú puedes, Señor, ayudarnos a entender quién eres tú, conocerte más. Que al conocerte más venga también la paz, la tranquilidad de saber la clase de Salvador único y verdadero que tenemos, que también es Dios, que es nuestro Cristo, nuestro Mesías. Señor, aumentanos la fe. Haz que nuestra fe sea más fuerte, que miremos a ti, que miremos lo que las Escrituras dicen de ti, las creamos. Y Señor, cuando lleguen los momentos de duda, cuando lleguen los momentos de temor, de angustia y de tristeza, que aún así podamos ir a ti en oración y ver cómo tú calmas todo y cómo suavemente nos llamas la atención hacia tu persona. Bendice a cada hermano, cada hermana en cada una de sus necesidades. Cuida del hermano de nuestra hermana Claudia Palomino. Ayúdalo, Señor, en primer lugar, conocerte a ti como su Salvador personal y a estar bien de salud. Ayuda en la recuperación del hermano Jorge, de sus cirugías. Cuida, Señor, de nuestro pastor y de su esposa. Alivia, Señor, a cada uno de nosotros. Anímanos, fortalécenos. Y cuando venga el regreso, da, Señor, guía en todas las decisiones que tenemos que tomar para que podamos regresar a congregarnos. Pero que, Señor, esta experiencia que hemos tenido de prueba constante por mucho tiempo no caiga en saco roto. Que produzca cambios en nuestra vida, cambios en nuestra percepción de ti. Que dejemos que Cristo viva en nosotros y que ya no vivamos nosotros, más que Cristo viva en cada uno de nosotros. Habla a nuestros corazones, conforta, exhorta, anima, según tu buena voluntad. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos estamos viendo en la tarde. En la tarde el predicador va a ser nuestro hermano Ignacio. Y ánimo, hermanos. Hemos pasado por una gran tormenta, pero el Señor tiene el poder
para calmar nuestras tormentas y nuestras tempestades. Que el Señor les bendiga.